¿Te ha pasado alguna vez que sales de la oficina, pero en tu cabeza parece que continuaras redactando un correo pendiente o nuevo y de cierta forma esto te aflige? Hoy vamos a hablar un poco al respecto de esto y el día de hoy aquí en Out of the Office la intención es dar a conocer y quizá identificarte con esas situaciones, nuestras anécdotas relacionadas con el tema en el que pensamos que quizá no estamos desconectándonos del todo emocional, cognitivamente o incluso físicamente. Entonces, ¿cómo estás, Natalie? El día de hoy hablemos contigo. ¿Qué nos cuentas? Hola Walter, bueno, por acá todo muy bien y nuevamente pues bienvenidos a este espacio, a un nuevo episodio de nuestro podcast Out of the Office y bueno, efectivamente estaremos conversando un poco sobre esa dinámica de salir físicamente de la oficina, pero que nuestra mente se queda aún trabajando, que posiblemente nos ha pasado a muchos o nos ha pasado a todos en alguna ocasión. Exacto, que quizás sentimos culpa o nos sentimos sobrecargados con una presión sobre los hombros. Lo típico, creo yo. Sin embargo, te apuesto que finalizada esta sección de podcast del día de hoy, te sentirás, además de identificado, podrás notar que habrá de pronto pautas o a lo mejor situaciones que se pueden contrarrestar en cuanto a estos pensamientos intrusivos sobre si debemos finalizar o no algo que quedó pendiente. Entonces, me gustaría iniciar el día de hoy con, digamos, hablando un poco de cómo realmente desconectamos o si realmente estamos viviendo ese apego a seguir o darle continuidad a algo que, digamos, tenemos pendiente a nivel laboral. Por ejemplo, en mi caso, surge muy seguido la situación de que pues trabajo en un administrativo, soy un gestor de proyectos, eh, y me costó darme cuenta tiempo después, años quizá de experiencia, que a lo mejor muchas de las tareas que tenía pendientes no se iban a completar. Pero a mí yo joven, a mí yo más peque, pues a lo mejor le costaba un poco entender esto y al ver la frustración de que tenía una lista o una pila de tareas, era lo que me hacía señalarme y juzgarme pensando que a lo mejor no estaba siendo lo suficientemente productivo. Tenía que revisar por si acaso algo, pensar en pendientes mientras comía o mientras hacía otras actividades y querer de pronto competir y competir un poco más, no sé si conmigo, con compañeros o demás, para poder completar y superarme en las tareas. Pero esto da para una lista mucho más larga de situaciones o señales en las que podemos mostrar que no tenemos desconexión. Por ejemplo, Natalie, ¿qué te ha pasado a ti o sucedido muy comúnmente en este contexto? Atrapados en el trabajo. Claro, bueno, yo creo que en este primer punto queremos profundizar un poco en cuáles son esas señales que nos permiten identificar si realmente no nos estamos desconectando de nuestro trabajo. Tú has mencionado varios y bueno, en mi experiencia personal, a mí me ha sucedido que finalizo mi jornada laboral. Es importante mencionar que yo los últimos años he estado trabajando desde casa y si bien no o muy poco vivo la experiencia de salir físicamente de la oficina, sí tengo un espacio en mi casa que hace la PC de oficina y pues ese es para mí como el espacio de salir de la oficina y bueno, obviamente luego poder ocupar otros espacios de la casa. Ok, Entonces, en mi caso me ha pasado mucho de o me pasaba, porque realmente intento ya no hacerlo, como que finaliza mi jornada laboral y como no tengo algo que yo considere una oficina fuera de mi casa, puedo tender a quedarme más tiempo. ok, Entonces, irónicamente, en lugar de aprovechar ese espacio libre o esas horas libres que puedo optimizar o ahorrar de un transporte o de tomar camino de la oficina a la casa, digamos que al final lo sigo invirtiendo en trabajo, ¿sí? Entonces, en lugar de aprovechar ese tiempo, lo que hacemos es como extender o lo que había hecho en algún momento era como extenderme en mis horas de trabajo. Entonces, yo creo que una de las señales en este caso, pues es
en vez de aprovechar el tiempo que seguramente una persona que asiste a la oficina lo gasta en transporte, en mi caso gastarlo en adelantar trabajo para el día siguiente. Ok, Entonces, mi experiencia pues ha estado un poco más enfocada en ello, teniendo en cuenta que pues los últimos años sí he estado trabajando de este caso. te entiendo perfectamente. Pues en mi caso, yo también he sido un poco workaholic en ese aspecto. Eh, de hecho, me hago la idea que no sé si en algún punto quizá me puedo equivocar. Eras de las que, porque mencionas el tema de los espacios, quizá comía frente al computador o a lo mejor no comía frente al computador, pero pues en algún punto de tu vida te diste cuenta que tenías que hacerlo porque no marcabas la línea diferencial entre el espacio para hacer lo uno y lo otro, lo laboral y lo de ocio y lo, no sé, los espacios de lunch y cosas así. De hecho, lo he notado mucho, por ejemplo, no en mi caso, pero sí personas cercanas a mí. De Yo hecho, creo me que, ha pasado y me sigue pasando todavía, claro. bueno, y vives con Termina ellos y con el luchas con plato de ellos. la comida frente al computador y está uno acá respondiendo y con la cuchara o con el tenedor, pues comiendo el almuerzo, el desayuno. Entonces, sí, sí me ha pasado también. Y realmente es un mal hábito a final de cuentas. Totalmente de acuerdo. Exacto. Es un muy mal hábito. Más adelante de pronto menciona algunas referencias ahí sobre, digamos, a nivel informativo, cómo esto escuchado puede generar incluso deterioro cognitivo. Eh, pero más allá de eso, en cuanto a nuestra experiencia, yo creo que una señal sólida, muy sólida, es cuando te das cuenta que ya no es ocasional cuando te pones la 10 por adelantar trabajo o estar al día o solucionar, digamos, pequeños contratiempos del trabajo, sino que se vuelve obsesivo al punto de que es para ti casi un hábito no llegar a casa temprano por quedarte mucho tiempo en la oficina, o a lo mejor, si para los que hagan trabajo remoto, teletrabajo, eh, te quedas extendido, te pasa la hora del almuerzo, te pierdes la conexión con el tiempo de una manera tenaz y a lo mejor esto, digamos, conflictúa mucho con tu familia, con tu entorno. Si vives solo, igual contigo mismo es tu salud. Digamos, no es muy bueno estar todo el día sentado y expuesto a una pantalla, porque los que han visto los videos esos generados con IA, eh, cómo sería el ser humano si estuviera en estas condiciones, ¿verdad? Ahora busca cómo sería el ser humano, que no tengo certeza de eso, si estuviera sentado todo el día frente a un computador trabajando, probablemente con una joroba, probablemente con problemas visuales, probablemente con incluso, digamos, complicaciones de salud a nivel digestivo por no comer a tiempo y dirían muchas cosas, ¿cierto? Entonces, esa es digamos, para mí, las señales que más redundan en este aspecto y que considero hay que tenerlas en cuenta. Prende las alarmas, actívate, haz retrospectiva de qué hábitos, qué se está volviendo para ti un hábito. Y si, digamos, nunca es tarde, si aún estás a tiempo, intenta cambiarlo a poquito. No es fácil decirlo, pero yo sé que no es fácil siempre ejecutarlo. Entonces, hoy te animo a que replantees cómo fue tu día, por lo menos empieza con el día de hoy, y valida qué mal hábito tuviste. Haz una lista, un checklist de los 5 mal hábitos que consideras tuviste. También, no sé, referencia a los buenos y realza más los buenos, o empieza a incluir buenos de uno en uno, sea mensual, semanal o como más fácil se te haga. Pero es, digamos, el punto porque hay que estar muy, muy pendiente de este tipo de situaciones, ya que sí o sí nos pueden generar un deterioro sólido en nuestra vida. Desconectarse del trabajo. Walter, hablemos sobre lo que significa desconectarse del trabajo. Okay. Entonces, ya habíamos hablado un poco de que desconectarse no solamente es salir físicamente del espacio o de la oficina donde trabajas, porque nos puede suceder que salimos de la oficina, pero seguimos conectados pensando en el trabajo o incluso a nivel emocional. Entonces, por eso es importante entender la desconexión del trabajo a nivel físico, a nivel emocional y a nivel cognitivo, ¿sí? Como 3 entender esto. pilares esenciales. Correcto. Okay. Entonces, la desconexión física se refiere a salir físicamente del espacio
donde trabajas. Si es en una oficina, apagar el computador, salir de la oficina. Si es un espacio desde casa, acá sería pues un poco más como apagar el computador, y si es un espacio exclusivo de trabajo, digamos que el resto de tus actividades ya no estén relacionadas con ese espacio de la casa que eh, acomodaste como tu oficina, ¿sí? Entonces, eso sería como tal la desconexión física. ¿Qué significa desconectarse emocionalmente? Digamos que es como dejar esa carga emocional, valga la redundancia, un poco dejar de lado la presión, dejar de lado pues un poco la ansiedad que nos puede producir de pronto los pendientes que tenemos para el día siguiente, o lo que dice uno, como que traerse ese peso del trabajo. De pronto tuviste un día pesado, o quizás te estás preparando para tener un día bastante fuerte, o que el día siguiente sea bastante fuerte, perdón. Entonces es como dejar de lado esa carga emocional que pues puede estar ligada al trabajo, ¿sí? Ok, Y por último, la desconexión cognitiva se refiere más que todo a los pensamientos. Es muy fácil eh, estar pensando en los pendientes que tengo para mañana. Son: hoy no pude hacer tal actividad, debí hacerla. Ay, quedó pendiente enviar un correo electrónico, o quedó pendiente redactar un documento. Entonces, ya no solo dependemos del computador o de la laptop, sino que la información también la tenemos en el celular. Entonces, estamos pendientes de que nos llega un correo. Ahí le echamos el ojito, bajamos la barra, miramos, ah, está el correo. ya O mismo me llegó un WhatsApp me llegó un mensaje de WhatsApp, ahí miro, y si tengo la oportunidad de responderlo, y luego terminas abriendo de cenar. TikTok. Sí, entonces esa facilidad también como de poder acceder a esa información del trabajo a través de otros dispositivos como el celular, pues también hace que esa desconexión mental o cognitiva pues también se dificulte. Claro, totalmente, de acuerdo. Oye, y permíteme algún ejemplo rápido ahí, porque, digamos, a nivel físico, mm, como te digo, para quienes trabajamos o teletrabajamos, eh, tristemente algunos no tenemos la oportunidad de un estudio aparte, algunos tienen o en la sala su equipo ofimático, su computador y demás, lo tienen en su habitación donde duermen y pues es difícil separarlo. Ya digamos que tienes que tener una flexibilidad ahí muy buena, o en su defecto, aquellos que trabajamos que nos tenemos que pegar un viaje hasta otro lado, es salir del sitio y ya ahí habrá más desconexión. Estando en el sitio, a veces me he dado cuenta que incluso cuando te quedas de más o continúas ahí, te llegan más cosas, más pensamientos, incluso solicitudes si te ven todavía por allí. El caso emocional, para mí, por ejemplo, se regula un poco más cuando todavía me he quedado cierta afectación por alguna crisis laboral o algún estrés, que todos nos estresamos, pero cada quien lo maximiza de cierta forma. Y yo lo que hago es, no sé, de pronto me regula más la química cerebral cuando voy al gimnasio, o cuando me encuentro en un café con mis amigos o con mi novia o mi familia, y a mí el café me relaja un poquito porque hablo y tal. Suele ser, creo yo, lo emocional y lo cognitivo conectado a esto de cierta forma es, para mí, que ya me desconecté en el sentido de que ya no estoy pensando en el trabajo porque ya me regulé emocionalmente y de cierta forma estoy pensando en el momento presente, en que estoy tomándome un café con esta persona, en que estoy en el gimnasio trabajando en mi cuerpo con mis allegados y así. Entonces como que es una rutina que de cierta forma te permite hacer esa desconexión. A mí en su momento, creo yo, me ha facilitado de cierta forma la vida. No es la panacea, pero puede ser por ahí. Pero cuando mencionas oye, puede que yo físicamente me desconecte, pero emocional y cognitivamente no, es como esta metáfora del carro, que tú puedes cerrar la puerta del carro y salir, pero dejaste el motor prendido. ¿Qué va a Ujú. pasar? Se recalentó, tuvo fugas, estalló el carro, o sea, pueden pasar muchas cosas. Entonces, digamos,
nos da un abreboca a entender un poco más cómo, digamos, podemos comenzar a identificar realmente si estamos desconectando nuestros tres pilares. ¿Sí? Es mi posición al respecto. ¿Por qué no logras desconectar? Y bueno, yo creo que aquí es importante mencionar por qué algunas personas, porque siempre es importante destacar que pues no nos sucede a todos. Muchas personas claramente pueden desconectarse completamente de sus actividades laborales, haciendo actividades como las que ya tú mencionabas, como ir al gimnasio, ir a tomarse un café. Y bueno, ya también profundizaremos un poco sobre ese punto, pero es importante lo que te mencionaba, de pronto preguntarnos por qué en algunas personas puede ser difícil como desconectarse completamente de el trabajo. Y digamos que aquí pueden haber varias causas. Una de ellas, de la cual ya hemos hablado un poco también en este podcast, es lo que conocemos como el síndrome del impostor. El síndrome del impostor, en palabras Típico. muy sencillas, es como ese alter ego, le podemos llamar, Una de otra tu voz. propia personalidad que te dice que tú no eres capaz o que tú no lo puedes hacer o que no eres suficiente. Entonces, si lo llevamos a este ámbito, aquí se refiere a si no estoy pendiente de las actividades del trabajo, aún fuera de mi horario laboral, eso quiere decir que no estoy comprometido, eso quiere decir que no estoy alineado con las necesidades de la empresa o no estoy alineado con la cultura organizacional, o puede que si en algún momento haya un ascenso o una promoción, no me vayan a tener en cuenta precisamente por eso que mencionábamos. Entonces, puede que haya un impostor, es decir, como ese alter ego, esa voz negativa que te diga que no estás lo suficientemente comprometido o que no eres, digamos que lo suficientemente bueno para que en un futuro pues seas tenido en cuenta y valorado pues por tu trabajo. Esto pues creo que puede suceder y es posible que en algún momento nos haya sucedido con alguna situación particular de Como trabajo. autoexigirnos mucho, ser nuestra propia sombra, de hecho. Exacto, sí, y que aparte de eso vivimos en una sociedad hiperproductiva donde muchas veces el valor de las personas se mide por cuán productivos son. ¿Por cuántos Entonces, correos respondo después de las 7 de la noche? exactamente. Entonces, bueno, ya llevamos como dos causas que nos pueden llevar a esa parte. Bueno, también hay algo relacionado, y esto es un poco más a nivel interno, y es como em, ese sentimiento de culpa, llamémoslo así, que podemos sentir precisamente cuando dejamos las cosas para mañana o dejamos las cosas para después. Esto no solamente aplica en el trabajo, puede ser a nivel general en nuestra vida, de sentir esa culpa de no hacer las cosas hoy, sino para después. Entonces, esto, digamos, llevado específicamente al trabajo, también pues puede tener como esa consecuencia, que Okay. cuando surge ese sentimiento, mm, esto lo puedo hacer mañana, me termino exigiendo o obligándome a hacer la actividad hoy porque me genera esa sensación el dejarlo para mañana, ¿sí? Entonces, a las personas que les sucede esto, no solamente les sucede en el ámbito laboral, sino que puede ser más como un rasgo de su personalidad y que al final pues puede suceder en muchos ámbitos de su vida, ¿vale? Yo tengo una, no sé si es una crítica como tal, creería que sí, pero vamos a tomarla como algo constructivo para las personas que hoy día piensan mucho en multitasking. Yo entiendo, de pronto está el empresario, el emprendedor que tiene que resolver muchas cosas para que su negocio no muera y obviamente eso tiene sus riesgos, porque hay inversión de por medio, porque hay un prestigio y demás. Y ahí entra lo pasional, de hecho, en el aspecto de sacar adelante las cosas. Y está bien, pero en algún momento debemos descansar, no importa qué. Mi punto es que aquellas personas que
se sienten bien buscando tachar todas las tareas, resolviendo varias cosas al tiempo, ¿sí? He visto jefes de alta jerarquía entrar y salir entrar a una reunión y salir para entrar a otra y atenderlas al tiempo, y mientras tanto tienen el celular encima. Ahorita ya con este tema de los dispositivos que tenemos aquí de conducción ósea, como para ir escuchando mientras escuchas otra cosa, que te emiten sonidos, vas escuchando y atendiendo otra cosa, y he visto, me sorprende, pero entiendo que hay ciertos niveles de exigencia, pero aún discrepo un poco con el sistema en cuanto a esto, y no es por ser revolucionario, y es el hecho de que pretendas mantener todo el control haciendo muchas cosas al tiempo, realmente te está deteriorando cognitivamente. Evidencias que, por ejemplo, relatan de manera sólida con estudios, por ejemplo, de la Universidad de Sussex, si bien recuerdo cómo se pronuncia Sussex, ellos realizaron resonancias magnéticas en un grupo de personas que habitualmente ejecutaban tareas múltiples, digamos, por exigencias de su, sí, de su cargo, de su perfil y demás, perfil laboral, y cayeron en cuenta que estas personas tenían una densidad de materia gris menor a la media, ¿sí? En una zona del cerebro llamada el córtex cingulado anterior, que es la región del cerebro que se encarga de toda la parte de la empatía, el control emocional y el control cognitivo. ¿Qué sucede? Que muchas veces vemos que nos desregulamos, ¿sí? Cuando vivimos en el multitask, y es decir, que sentimos que perdemos el hilo de ciertas cosas o nos quedamos mirando un punto blanco por un minuto, o a veces se nos olvidan cosas que a lo mejor no consideramos relevantes, pero sí lo eran, o que a lo mejor nuestra memoria a corto plazo está tan saturada que te baja una cosa de largo plazo y comienza como a desconfigurarse un poco, o que te frustras, te estresas quizá, y si no te estresas, o las personas que son multitask y no demuestran estrés, a lo mejor se están cohibiendo de emitirlo o reprimiéndose. Entonces, todo esto tiene una valoración científica y no es mentira, no es embuste. Pueden buscar en Google Académico artículos relacionados con el tema, tal cual con esas palabras que he usado. Se darán cuenta que hay una bala, hay un respaldo. Con esto quiero aclarar que no es que el multitask sea malo, es como ese multitask se está apropiando, se está usando. A lo largo del día hacemos muchas tareas, podemos hacer muchas, es verdad. Cuando las hacemos al tiempo, ¿cómo están siendo las pausas de desconexión? Porque cada vez que yo dejo de redactar un correo o dejo de asistir a una reunión para hacer otra cosa en el espacio laboral o en el mismo espacio en el que estoy, y ese cambio es un switch inmediato, a lo mejor nuestro cerebro está gastando mucha más energía de la que debe. Es cuántas veces hacemos ese cambio, no que hacerlo sea malo, sino cuántas y cómo, ¿por qué? Porque de cierta forma las personas que estamos acostumbradas a hacerlo así, es como si yo abriera y cerrara ventanas en mi computador, por ejemplo, y yo abro aquí una ventana, aquí en mi pantalla, abro otra de acá, y después cierro esta para abrir otro, el explorador, el YouTube y demás. ¿Y qué está pasando? Estoy consumiendo memoria, estoy consumiendo recursos del equipo de cómputo, y claramente en algún punto se va a saturar o reducirá su vida útil. Creería que usando esa misma analogía pasaría lo mismo con el cerebro. En algún punto nos va a pasar factura, y probablemente muchos de nuestra generación que están expuestos a tanta, digamos, distracción, ¿sí? Terminemos con problemas cognitivos a una edad mediana, siquiera. Entonces, digamos que es momento de estar alerta con esto, y dirán incluso, si me extiendo un poco, qué pena, porque sé que en algún punto de mi vida todos de alguna forma hemos sido así, pero yo me hago mi crítica también, y si he sido o he intentado parecer o ser un multitask. Pero a medida que uno va avanzando, madurando, te das dando cuenta como que aún estoy joven, no quiero mandar mi cerebro al carajo todavía, porque pues siento que eh, tengo mucho por dar, sí, por ofrecer, y en este es el momento para hacerlo bien, ¿sí? Es digamos, mi análisis referente al tema y basado en el respaldo científico. ¿Cómo desconectarse del trabajo?
Claro. Y bueno, Walter, cuéntanos un poco qué podemos hacer a nivel práctico para realmente desconectarnos y también pues a futuro evitar ese deterioro cognitivo que puede suceder, como bien ya nos los mencionaste. Y aquí Ok, pues también me gustaría que nos cuentes un poco como cuál es como esa rutina de cierre que tienes para desconectar cuando finalmente lo haces o lo hacemos, porque sabemos que todos en algún momento nos ha costado desconectarnos del trabajo, pero realmente cuando lo hacemos, eh, ¿cómo lo hacemos? Y bueno, al final dar como esas herramientas para podernos desconectarnos 100% pues de nuestras actividades laborales. ok. Antes, como lo mencionaba anteriormente, aclarar que yo considero no soy el mejor ejemplo de ello, porque pues, bueno, como todo ser humano fallo y recurrentemente puedo cometer errores, pero he ido corrigiendo algunos, ¿sí? Entiendo que es muy típico que por mi cargo, mis responsabilidades y temas organizacionales que a veces se me salen de las manos, me toque quedarme trabajando horas extras o me toque sobrepensar sobre ciertos conflictos a nivel organizacional que surgen con procesos, con personas y pues parte del día a día que uno tiene que mediar. Ya los años me irán diciendo cuál es la manera más conveniente o idónea de irlo resolviendo, ir aprendiendo. Pero bueno, más allá de esto, es que eh, usando, y en cuanto a técnicas específicas, usando herramientas como por ejemplo, o alguna que mencioné en un podcast anterior, la Pomodoro, ¿sí? Que si yo Ujú. soy una persona que suele distraerse muy seguido o mucho, eh, digamos, coloco bloques de tiempo y me pongo el reto de respetar esos bloques de tiempo para no tomar el celular, que esa es la típica, tomar el celular, o no cambiarle la tarea. ¿Sí? Digamos que ese switch que yo les mencionaba sea más manejado, ¿sí? Mejor estructurado en cuanto a cambios de tareas. Y no significa como que ay, ya no me pueden invadir mi espacio ni nada, no. Hay que ser flexible en cierta medida, pero si coloco bloques de tiempo, a lo mejor mi estructura de trabajo y mi concentración tengan un margen de mejora, digamos, significativo. Ahora bien, unas reglas que he comenzado a usar recientemente y que he ido de a poquito apropiando es la de los 2 minutos, por ejemplo, que creo que ya más de uno lo ha escuchado. La regla de los 2 minutos consiste en que si me llegan correos, a mí me llegan muchos correos y a veces no los veo todos, eh, y hay algunos que consideran una respuesta, no me toma más de 2 minutos responderlo, dejando ya el protocolo del cordial saludo, de buenas tardes y la firma, ¿no? Que eso ya debería estar en automático en una plantilla. Eh, Redacto algo rápido, una respuesta, digo, si puedo hacerlo, lo redacto un momento, pauso, tomo una pausa para 5 minutos ponerme de pie quizá cuando hago ese cambio de tarea para que no sea un choque de entre salí de esta tarea para volver a esta y luego regresé, no, sino que hay una pausa, tomo aire, me levanto, me estiro porque estoy todo el día sentado, trabajo en oficina como lo dije, y de esta forma digamos no me olvido de esas micro tareas que a lo mejor subestimé y eso es muy típico, ¿sí? Y pasa mucho, a mí me ha pasado mucho cuando hay mucho trabajo, mucha carga. Ahora bien, uno último que me gustaría comentarte, Natalie, que creo va mucho de lo que comentabas al principio, y es el tema de, comencé a dejar, bueno, no hace mucho, pero hace un tiempo moderado atrás, de comer frente al computador en mi hora de almuerzo. A lo mejor lo hacía porque o no me desconectaba o porque me ponía a ver algo que estudiaba o algo de ocio quizá en el computador mientras comía, mala costumbre quizá. Y dije, oye, casualmente, no hace mucho construyeron un espacio para, digamos, cocina, un pantry, almorzar y tal. Dije, me voy a comer allí, porque la otra opción era comer en la sala de juntas y como rodeado de personas, no me molesta estar rodeado de personas en lo absoluto, pero están los compañeros de trabajo, esta es la idea, Natalie, están mis compañeros de trabajo, está el televisor con las noticias y, y usamos el espacio de almorzar para disociar, molestar, mamar gallo un poco, digamos,
para variar, ¿sí? Pero yo hice mi análisis y no es por malo, no es por ser asocial, ni introvertido, ni nada de esa cuestión, es porque me gusta vivir el presente en el momento que voy a almorzar, ¿sí? Lo hago, me gusta conversar, sí, pero he tratado de no hacerlo demasiado en ese momento y de cierta forma siento que estoy teniendo una alimentación adecuada, ¿sí? Estoy concentrado, estoy enfocado, estoy aparte de mi espacio de trabajo y esto me eleva a, digamos, sentirme mejor porque siento que mi alimentación sí se completó desde el momento en que ingresa la comida a la boca, digerí bien, pausé bien, no, mi intestino no está saturado de estrés, ¿sí? Porque a lo bueno es mi segundo cerebro y esto me ha llevado a mejorar mucho. Tiene un gran respaldo científico eso también y creo que esa es una de las que más digamos, recomiendo, ¿sí? Pero dime tú cuál recomiendas, o sea, ¿qué consideras también te ha sido así como muy útil? Claro, no, iba a decir, y sobre todo porque una sala de juntas no es precisamente un lugar diseñado para almorzar, entonces Sí, también hace mucho sentido que haya sentido pues una mejoría como en tu espacio de almuerzo e incluso en tu digestión, simplemente pues cambiando el lugar. claro. Útil para los que sufrimos de colon irritable. Bueno, un tip ahí adicional. Y bueno, por mi parte, digamos que hay dos cosas que me han funcionado, Ok. un poco como para desconectar. El primero, como pues ya mencionaba también, era un poco, es yo tengo un lugar dispuesto para trabajar en casa y es una vez termino mi jornada laboral, apago el computador, trato de dejar un poco como organizado y luego ya no tener más que ver con ese espacio, ¿sí? Como que es Ujú. un espacio en mi casa que, bueno, digamos que positivamente puedo disponer para trabajar y es como que se acaba la jornada laboral, me separo físicamente de ese espacio. Solo regreso si necesito algo muy puntual, eh, no sé, un lapicero, una libreta para escribir o algo así. De lo contrario, pues el espacio solo lo utilizo para eso. Bueno, algo que también pues me ha funcionado es hacer una lista de tareas para el día. Ujú. Normalmente, si logro realizar todas las tareas que me coloqué, y claro, siempre que sean listas alcanzables, no me voy a poner 20 tareas por hacer que sé que una jornada laboral no me va a alcanzar. Entonces es como ser realista también en ese sentido, como hacer una lista de tareas eh, y bueno, en la medida que las vaya haciendo, colocándole un check y si llega a faltarme alguna tarea por hacer, si de pronto puedo hacerla, la realizo. Si es de pronto muy, muy importante, ya si es algo que puedo hacer para el día siguiente, no me estreso por eso y la realizo el día siguiente, solo me aseguro de que sea una de las primeras tareas que realice durante el día. Eso me ha funcionado. Y pues como tip adicional, que en mi caso no es tan así, pero también funciona, es un poco buscar una actividad que nos guste hacer y que nos ayude a desconectarnos. Puede ser hacer ejercicio, puede ser ver una serie, puede ser de pronto, no sé, Ir a un café, sí, o incluso a veces simplemente bañarnos, colocarnos pijama, cenar algo rico. Sí, como la rutina de todo el proceso de llegué a casa, me baño, hago algo de claro. cenar, veo una serie, así como una mini rutina, o el simple hecho de salí de trabajar, hice algo de ejercicio, luego llego a mi casa, un duchazo, una cena ligera y listo. A veces esas actividades no funcionan mucho, sobre todo pues que sé que hay personas que disfrutan como ese tipo de actividades. Entonces creo que también todo eso que disfrutemos hacerlo y que podamos hacerlo nos puede funcionar también para desconectarnos. Y pues bueno, como hablábamos como muy del caso personal, yo sí soy mucho como en la noche, de pronto ver alguna serie y bueno, cuando hago ejercicio, sí es más que todo en la mañana y si bien de pronto no es para desconectarme, sí me ayuda mucho como a iniciar el día,
pero bueno, al final también cada quien tiene como sus espacios en los que prefiere hacer ejercicio o en general actividad física. Pero esas son como las cosas que en mi caso pues más me han funcionado y que pues porque otras personas me han contado, también sé que pues son muy funcionales para desconectar. Súper. Ya aquí se llevan un cóctel de tips y seguramente se habrán sentido identificado, perdón, con algunas de estas situaciones. Espero alguna, por lo menos de las que dijo Natalie, mi persona, sean de utilidad. Y si no, pues apliquen la máxima mental, la idea de qué es lo peor que puede pasar, que me despidan. No, mentira. Pero sí, sí como que tener desde ya la programación mental de repetirme en el día a día, hasta aquí pude hacerlo y lo hice bien. Digamos, palabras de afecto para uno mismo, ¿sí? Eh, no creo que seas un holgazán como tal, pero pues sí al punto de intentarlo. Todo se trata de intentar, intentando, podemos de pronto ir sumando a poco. Es mi, digamos, comentario al respecto. Vale, y bueno, como siempre, invitarlos a compartirnos también cuáles son esas prácticas o esas herramientas que los ayudan a desconectar. Pues agradecerles también si llegaron hasta este espacio, pues que puedan compartir este episodio con alguien que conozcan, con alguien que posiblemente les pueda funcionar. Y bueno, como siempre, pues invitarlos a seguirnos en redes sociales, más que todo en Instagram y bueno, aquí en Pronto YouTube en TikTok y pronto en TikTok también. y comentarios. No se olviden de los comentarios también. Apóyennos, comenten qué opinan, el próximo tema quizá. Y si de pronto conocen a alguien que quiera ver o deba ver este contenido, compártenselo también. Bueno, y recuerden que estuvieron aquí en Out of the Out of Office. the office.